Buenas, mi nombre es Fernando Romero Arbizu, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy llevando la materia de circuitos en el grupo 02 y voy a explicar un ejercicio del tema que viene siendo Thevenin y Norton. Aquí tenemos el circuito. Lo primero que vamos a hacer, pues vamos a encontrar el voltaje de Thevenin en estos puntos, en el punto A y en el punto B. Entonces vamos a analizar el circuito primero para ver cómo podemos resolverlo más fácilmente. Lo primero que hice fue ver estos dos nodos, pues aquí no pasa ni una intensidad ni hay ninguna resistencia. Entonces estos dos nodos los sumé como si fuera uno. Y después lo nombré este nodo, los que sumé los nombré B1. Volví a escribir el circuito para poderlo analizar mejor y no confundirme. Después de analizarlo, vi que se puede resolver fácil con una ley de Kirchhoff de voltaje, porque aquí tenemos una fuente de voltaje y dos resistencias, pues se puede sacar con una ley de Kirchhoff de voltaje fácilmente. Pero esta fuente de voltaje vale 2VA, y para encontrar VA tenemos que sacar el voltaje de la resistencia de 6 ohmios. Entonces tenemos que pasar VA a términos de ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces anotamos que VA es igual a 6 por la intensidad 1 por menos 3, que es esta otra intensidad, 1 menos 3. Entonces aquí está escrito. Esto nos va a servir ya después de que escribamos la ley de Kirchhoff de voltaje para sustituirlo y que quede en términos de la ley de Kirchhoff de voltaje. No voy a explicar esto paso por paso, ya que nosotros ya debemos de saber cómo se aplican las leyes en este punto. Y aquí pues ya está la ley de Kirchhoff de voltaje. Y pues como podemos ver aquí, la sustituí por términos de ley de Kirchhoff de voltaje que ya habíamos aplicado aquí. VA igual a 6 por I1 menos 3. Entonces sustituí y multipliqué y me quedó lo que viene siendo una sola incógnita, que es B1, I1, perdón. La despejé y me dio un valor de la intensidad 1 igual a 6 amperios. Entonces, después ya teniendo la intensidad 1, podemos sacar lo que viene siendo el valor de voltaje A. Entonces lo único que hice fue sustituir y pues VA nos da un valor de 18 voltios. Después lo que hice fue sacar este voltaje multiplicando 2 por VA, que 2 por 18, que vale VA. Y me dio un voltaje de 30 voltios. Sacamos el valor de 1, así que saqué este voltaje. Ya teniendo los voltajes de este circuito cerrado, pues podemos aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje para ver si está bien la intensidad que sacamos. Se me olvidó decir que esta resistencia de 3 no la tomé en cuenta, ya que no estaba en un circuito cerrado. Pues seguimos analizando el circuito y nos damos cuenta que el voltaje de Thevenin que nos pide está en paralelo con la resistencia de 6 ohmios. Así que VA es igual al voltaje de Thevenin que nos pide. VA ya lo habíamos sacado, era 18 voltios, así que el voltaje de Thevenin es igual a 18 voltios. Después ponemos el circuito en corto y sigue a encontrar lo que es la resistencia de Thevenin. Para encontrar la resistencia de Thevenin tenemos que sacar lo que es la intensidad del corto. Así que analizamos el circuito. Aquí hice lo mismo que la vez pasada. Estos dos nodos los sumé como uno y pues los dos de abajo también. El nodo que sumamos aquí arriba lo llamé V1. Aquí para resolver el circuito, como se me hizo más fácil a mí, fue aplicar una ley de Kirchhoff de corrientes. Puse una tierra aquí abajo y apliqué corrientes saliendo del nodo en las resistencias. La resistencia que tenemos aquí de 3 ohmios, ya pues ahora sí que es un circuito cerrado, así que ya no lo ignoramos. Pues aquí también me voy a saltar lo que viene siendo los pasos de la
Ley de Kirchhoff de corrientes, porque nosotros ya debemos de dominar estas leyes. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, pues notamos que el nodo B1 es el único que nos queda aquí. Y pues lo despejamos y nos da un valor de menos 18 voltios. Aquí, analizando pues lo que viene siendo el circuito, podemos notar que la intensidad del corto es igual a B1 menos 0 sobre la resistencia 3. Y aquí lo ponemos. Aquí lo puse. Así que ya sacamos el valor de B1, que nos dio menos 18. Podemos sacar lo que es la intensidad del corto. Sustituimos y me dio un valor de menos 6 amperios. Recordamos que si nos da una intensidad valor negativo, el sentido que propusimos aquí sería lo que es al contrario. O sea que el sentido que propusimos ese no es el correcto, sería lo que es así al revés. Ya obteniendo esto, pues saqué todas las intensidades. Después de sacar las intensidades, saqué los voltajes. Y como dije anteriormente aquí en este circuito, apliqué una ley de Kirchhoff de voltaje aquí para ver si el circuito estaba bien. Ya tenemos lo que es el voltaje de Thevenin y la intensidad del corto, así que podemos sacar lo que viene siendo la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin que nos dio 18 voltios entre la intensidad del corto que nos dio 6 amperios y nos da un valor de 3 ohmios. Y así fue como obtendríamos lo que es la resistencia de Thevenin. Y ya tendríamos resuelto el circuito.